Cuando Adolf Hitler comenzó a implementar su plan para conquistar el mundo y destruir al pueblo judío, la mayoría de los cristianos en Europa fueron tras la corriente teológica retorcida que denegaba el sufrimiento de los judíos. Pero entre ellos había quienes sentían que debían actuar de manera diferente. Algunos arriesgaron su vida y se convirtieron en partículas de esperanza y luces en la oscuridad. No todos eran sionistas, pero gracias a su coraje, otros establecerían el Estado en su debido momento. Oskar Schindler solamente quería enriquecerse de la mano de obra barata de los judíos, pero comenzó a considerar su fábrica como un refugio para quienes trabajaban para él. Salvar a los judíos de los trenes de masacre pasó a ser su obsesión y le costó toda su fortuna. Alguien le preguntó una vez por qué lo hace. Dijo: sentí que están exterminando a los judíos. Tenía que ayudarlos, no tenía alternativa. Pero sí había alternativa y Oskar Schindler eligió salvar más de 1.200 hombres, mujeres y niños de los crematorios nazis. Irena Sendler era una joven enfermera católica en Varsovia, Polonia. Cuando descubrió que detrás de las murallas del gueto morían día a día de hambre y de enfermedades 5.000 judíos, decidió que debía hacer algo. Con documentos falsos, ingresaba al atestado gueto. Irena se dirigió a las madres, diciéndoles que si sus hijos se quedarían allí, ellos seguramente morirían. Con mucho dolor, las madres de Israel aceptaron separarse de sus hijos, de bebés que fueron arrancados de sus brazos, con la certeza que nunca más los volverían a ver, y efectivamente la mayoría no volvió. Irena sacaba a los niños de contrabando en vagones, ataúdes, dentro de cajas de herramientas con fondo doble y en la parte posterior de ambulancias. Los trasladaba a casas cristianas, iglesias, conventos y hogares de niños cristianos, cualquier lugar que pudieran estar a salvo hasta que finalizara la guerra. Irena Sendler salvó 2.500 niños de las garras de la muerte. Ella dijo: cada niño que se salvó con mi ayuda es el justificativo de mi existencia en este mundo, no una mención de honor. En el tiempo en que la máquina de guerra de Hitler amenazaba devorar a Europa, miles de judíos escaparon al oriente. En Lituania, cientos rodearon el consulado japonés con la esperanza de recibir visas que les permitieran escapar de los nazis. Chione Sugihara, un servidor público leal, sabía que Tokio no quería tener ningún contacto con aquellos judíos, pero como cristiano sabía también qué era lo correcto hacer. Sugihara mandó 3 telegramas a Tokio pidiendo recibir instrucciones. En respuesta se le ordenó rechazar a todo aquel que no tuviera visa de otro país, sin excepciones. Sugihara sabía que aquellos que estaban en las puertas del consulado no podían ir a ningún lado y que ningún país los recibiría. Por lo tanto, tomó una valiente decisión. Durante 29 días y noches firmó 6.000 visas antes de ser obligado a detenerse y volver a su casa. Hasta en el tren hizo todo lo que pudo. Repartió visas en blanco, intentando ayudar a alguien más a salvar su vida. Este humilde japonés se atrevió a seguir los dictámenes de su corazón sin tomar en cuenta el precio que pagaría. Corrie y Betsy ten Boom y su padre Casper actuaron por compasión cristiana, viendo lo que les sucedía a las familias judías en Haarlem. Pero ¿qué podían hacer 2 mujeres solteronas y un anciano? La respuesta llegó a sus puertas. Era un vecino judío que buscaba desesperadamente un lugar para ocultarse. En una celda oculta en la habitación de Corrie comenzaron a prestar ayuda a todo judío que la pedía. Según la familia ten Boom, ellos hacían todo lo que un cristiano haría, pero para el resto ellos eran traidores. Cuando la Gestapo los arrestó, los nazis ofrecieron liberar a Casper si dejaba de ocultar judíos.
El anciano Casper con firmeza le dijo al oficial: «Señor, si hoy vuelvo a mi casa, mañana abro las puertas a quien pida ayuda. Es para mí un honor dar mi vida por el pueblo elegido». Días después, Casper ten Boom murió en la cárcel. Corrie y Betsy fueron enviadas al campo de concentración de Ravensbrück, donde Betsy murió. Corrie sobrevivió y dedicó el resto de su vida a contar la historia de la victoria del amor sobre el odio en un mundo envuelto en oscuridad. Una historia similar ocurrió en Holanda cuando Miep y Jan Gies pusieron en peligro sus vidas en el intento de salvar a Ana Frank y su familia. En Hungría, 400.000 judíos fueron deportados en vagones a los campos de exterminio de Auschwitz. A pesar de los peligros, Raoul Wallenberg arriesgó su vida voluntariándose a viajar a Hungría como diplomático de Suecia. En pleno invierno, Wallenberg se unió a los cientos de prisioneros judíos en la marcha por la muerte a Auschwitz, intentando salvar la mayor cantidad de gente posible. Ubicó a cientos de miles de judíos en centenares de edificios adquiridos como propiedades diplomáticas suecas. Los nazis no las podían tocar, eran de soberanía sueca, o por lo menos así los convenció. Un día, Wallenberg se metió en un tren hacia Auschwitz, repartiendo a los judíos pasaportes a tantas manos como los pidieran. Entonces, le exigió a los nazis liberar a sus ciudadanos. Él convenció a los alemanes que no hicieran explotar el gueto de Budapest y así asesinar a miles de inocentes que aún estaban atrapados adentro. Raoul Wallenberg salvó a más de 100.000 judíos. Dijo: «No podía volver a Estocolmo sabiendo que no hice todo lo posible por salvar a los judíos». A vuestro alrededor haces de luces. En cada uno se encuentra el nombre de una persona que fue salvada por los valientes cristianos y otros como ellos. Extiendan su mano y conozcan a alguno de los que se salvaron gracias a la convicción de aquellos que fueron luces en la oscuridad.